¿qué tal? Vamos a relacionar el concepto de recta con el concepto de triángulo. Y primero que nada recordamos que el triángulo surge precisamente con intersecciones de tres rectas distintas, donde se forman tres vértices y tres ángulos. Pero en este caso vamos a ir un poco más a fondo con el concepto de recta y triángulo, como vamos a ver en las siguientes imágenes. Por ejemplo, vamos a ver el concepto de bisectriz, pero para conocerlo más a fondo la vamos a trazar geométricamente, es decir, con el uso de una regla sin graduación y un compás. Recordemos que la bisectriz es una recta que contiene un vértice del triángulo y divide en dos partes iguales o en dos ángulos iguales el ángulo interior de dicho vértice. Vamos a construir la bisectriz, como les digo, con regla y compás. El paso 1 sería trazar una circunferencia con centro en el vértice A, es el vértice que elegimos para trazar la bisectriz. Y el radio tiene que ser mayor a 0 y menor que la longitud de los segmentos AB y AC. Vamos a dividir el ángulo alfa. Vamos a dividirlo en dos ángulos iguales, eso es lo que se pretende con esta construcción. El segundo paso sería reconocer la intersección de esa circunferencia que acabamos de trazar respecto a los lados del triángulo, los lados AB y AC. El siguiente paso es trazar una circunferencia con centro en el punto D y radio AD, como se muestra en la figura. El siguiente paso es trazar una circunferencia con centro en el punto E y radio AE. El siguiente paso es trazar una recta que contenga las intersecciones de las circunferencias que trazamos en los dos pasos anteriores. Es decir, en este caso, la recta que cruza el vértice A y el punto F. Precisamente esa recta es una bisectriz del triángulo ABC que contiene al vértice A, es decir, divide al ángulo alfa en dos ángulos iguales. Esa es la construcción geométrica de una bisectriz. Por supuesto, todo triángulo tiene tres bisectrices porque cada una contiene a uno de los vértices del triángulo. En esta imagen podemos ver las tres bisectrices del triángulo ABC y podemos ver que esas tres bisectrices se intersectan siempre en un punto llamado incentro. Ese punto cumple una propiedad. Se refiere a que el incentro es el centro de una circunferencia que está completamente contenida en el triángulo ABC, pero además los lados del triángulo son tangentes a esa circunferencia. Hasta aquí respecto al tema de bisectriz. Ahora vamos a ver la relación de recta con el triángulo respecto a la definición de altura. Recordemos que la altura es una recta que contiene un vértice del triángulo y cruza el lado opuesto de forma perpendicular. Vamos a construir esa altura de forma geométrica. El paso 1 sería trazar una circunferencia con centro en el punto B y radio igual al segmento AB, como se muestra en la figura. El siguiente paso sería trazar una circunferencia con centro en el punto C y radio igual a la longitud del segmento AC. El siguiente paso sería trazar una recta que contenga a los dos puntos de intersección entre las dos circunferencias que trazamos en los dos pasos anteriores. Esa recta es perpendicular al segmento BC y contiene al vértice A, es decir, cumple la definición de altura.
En un triángulo existen tres alturas, es decir, una por cada vértice, y esas tres alturas se cruzan en un punto llamado ortocentro. Es importante saber que las alturas no siempre cruzan el triángulo original. Es el caso de los triángulos obtusángulos o también los triángulos rectángulos. En este caso vamos a ver lo que es el concepto de mediana. Es una recta que contiene un vértice del triángulo y cruza el lado opuesto justo en el punto medio. Para conocer más a fondo este concepto vamos a construir geométricamente. El primer paso es trazar una circunferencia con centro en el punto B y radio igual a la longitud del segmento BC, como se muestra en la figura. El siguiente paso es trazar una circunferencia con centro en el punto C y con radio igual a la longitud del segmento BC. Vamos a trazar una mediana que pase por el vértice A. El siguiente paso es identificar los puntos de intersección entre las circunferencias que trazamos en los pasos anteriores y trazar una recta que cruce precisamente esos dos puntos de intersección. En este caso le llamamos D y E. La recta anterior que trazamos nos determina un cruce con el segmento BC y es precisamente el punto medio, es decir, la longitud del segmento BF es igual a la longitud del segmento FC. Por ello, el punto F es el punto medio del segmento BC. El siguiente paso es trazar una recta que contenga al vértice A y al punto F. Justo esa recta satisface la definición de mediana, ya que contiene al vértice A y cruza al lado opuesto, que en este caso es el segmento BC, en el punto medio de dicho segmento, que es el punto F. Todo triángulo contiene tres medianas, una por cada vértice, como se puede observar en la imagen. Esas tres medianas siempre se intersectan en un punto llamado baricentro. Ese punto satisface una condición bastante importante. Se le llama también centro de gravedad, es decir, si ustedes recortan, por ejemplo, una lámina de metal o una lámina de madera de forma triangular y localizan el baricentro, ese punto justo será el centro de masa. Dicho de otra manera, si sostuviéramos esa lámina desde ese punto, se equilibraría la lámina. También podemos relacionar el concepto de recta y triángulo a través de la definición de mediatriz. Una mediatriz es la recta que contiene al punto medio de un lado del triángulo y es perpendicular a ese segmento. ¿Podrías construir geométricamente la mediatriz de ese triángulo? ¿Cómo le harías? En todo triángulo hay tres mediatrices y siempre se intersectan en un punto llamado circuncentro. Ese punto satisface la propiedad de que existe una circunferencia con centro en él, en dicho punto, y que contiene a los tres vértices del triángulo. Por eso se le llama circuncentro, porque es una circunferencia circunscrita al triángulo original. Y aquí se termina el tema de relación de rectas importantes y el triángulo. Muchas gracias, hasta luego.